Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En el Bar, un espacio donde te sacamos de dudas y de la monotonía. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Primero que nada, agradecer la receptividad que tuvo el último video. Sin duda alguna, ha sido uno de los más vistos del canal, uno de los que más se ha disfrutado y uno de los que más se ha compartido. Y cuando eso sucede, sin duda alguna hay que agradecer ese tipo de cosas. Muchas gracias por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo desde que inició este proyecto y vamos por más, no nos detenemos y ahora es que queda contenido por subir. Bueno, en el episodio del día de hoy estaremos tocando el tema que siempre nos gusta hablar, del que casi siempre hablamos y del cual es uno de nuestros favoritos, ya que significa un equipo de fútbol que es capaz de unir, y ya lo he dicho en muchas ocasiones, a más de 30 millones de venezolanos en una sola y una misma pasión, como es nuestra selección nacional, en esta triple fecha eliminatoria del mes de septiembre. Una triple fecha que, como dije en el video anterior, sin duda alguna va a definir el porvenir de las selecciones sudamericanas, quiénes van y quiénes no van a Qatar 2022. Y ya van dos partidos de esta triple fecha eliminatoria. Lamentablemente los resultados no han acompañado a la selección venezolana y creo que toca hablar sobre ello. Primero que nada estaremos hablando sobre lo que fue el partido del pasado domingo entre Venezuela y Perú, allá jugado en el Estadio Monumental de Lima, y hablaremos del partido, haremos la previa del partido del día del jueves entre Venezuela y Paraguay. Acompáñenme. Primero que nada tenemos que hablar sobre ese partido del domingo entre Perú y Venezuela, un partido del cual mucha gente esperaba que fuera la revancha de lo que sucedió en la Copa América pasada, pues se criticó mucho al técnico anterior, al profesor Peseiro, por su planteamiento un tanto mezquino en ese partido, ya que se decía que era un encuentro en el que se podía salir a jugar de tú a tú sin resguardarse tanto en defensa y ser un poco más ofensivo. Yo creo que los detractores del técnico portugués han quedado ya con la duda aclarada de por qué el profesor jugaba con 5 defensores en el fondo. Y es que, a pesar de que Venezuela tiene, muchas individualidades buenas en el ataque, la defensa sigue siendo una de las mayores carencias, desde quizás la pareja de centrales Vizcarrondo-Amorebieta, que creo yo que ha sido la última pareja de centrales solvente que ha tenido la selección venezolana. Entonces, este partido del domingo entre Perú y Venezuela demostró una vez más que la Vinotinto no está preparada, no tiene un nivel defensivo acorde a las exigencias de las eliminatorias sudamericanas Conmebol. Y eso quedó demostrado en ese error de Mikel Villanueva. Y yo lo nombraba y lo resaltaba en el video anterior. Mikel Villanueva, si bien rinde con su club, lo vemos semana tras semana rendir y rendir con su club en Santa Clara, allá en Portugal, con la selección siempre ha quedado de ver, y siempre hemos querido ver a ese Mikel Villanueva que vemos semana tras semana en Portugal. Y yo creo que no hay ejemplo más claro que lo que sucedió este domingo. Un error cuando Venezuela mejor se encontraba parada en la cancha, condiciona el partido y le regala 3 puntos a Perú, a una selección peruana que en ningún momento fue superior a Venezuela. Entonces, esos errores que se cometen, yo me siento en la eliminatoria de 2018, cuando el comienzo de Chita San Vicente, porque eran errores defensivos que en ocasiones no habíamos visto y que por desconcentraciones se perdían partidos. Recuerdo ese primer partido contra Paraguay en el Monumental de Maturín. Ese error de Vizcarrondo a los 85 minutos le costó los 3 puntos a Venezuela, y ya eso sin duda alguna condicionó lo que vendría siendo aquel premundial para Venezuela. Y este error del Mikel Villanueva vuelve a condicionar a la selección venezolana, porque eran 3 puntos sin duda alguna ganables. Y además, sumado a ese error a los 30 y pico minutos de partido, también hay que añadirle la expulsión de Tomás Rincón. Un Tomás Rincón que yo creo que todos los que vimos el encuentro estábamos seguros que el capitán no iba a completar el encuentro, porque lo vimos pasado de revoluciones, sabíamos que en cualquier momento podría salir expulsado, pero al fin y al cabo, sin duda alguna, ese golpe existió y quedaba a criterio del árbitro, y el árbitro decidió expulsar al capitán, y el capitán dejaba a su Vinotinto otra vez con 10, igual que contra el partido contra Argentina. Entonces teníamos que remar de atrás, y ya jugar con 10, por muy ofensivo que se sea, ya es complicado. Y pese a ello, Venezuela nunca fue inferior en el encuentro. Venezuela nunca se vio totalmente superada por la selección peruana. La única ocasión clara que tuvo
Perú fue ese error de Mikel Villanueva en salida, y un error bastante de novato, porque incluso sus compañeros le marcaron el lugar a donde tenían al lugar donde tenía que salir tocando, y Mikel Villanueva hizo caso omiso y tocó al centro y le dio el gol a Cueva, al jugador peruano. Entonces, al fin de cuentas, siempre terminamos diciendo lo mismo. Está bien, Venezuela compite, pero, y siempre hay un pero con la selección venezolana. Entonces, eso es uno de los mayores problemas que han existido a lo largo de los últimos años con la Vinotinto. Que sí, decimos, la Vinotinto compite, pero Tomás Rincón cometió un error. La Vinotinto compite, pero Salomón Rondón falló un gol. Entonces no podemos vivir todo el tiempo, todos los años, todos los premundiales viviendo con ese pero. Yo creo que ha llegado el momento de darle un poco o pedirle un poco más de concentración a nuestros jugadores, porque está bien, las cosas externas pueden afectar de alguna u otra manera, pero esos errores son muy de novatos, y no pienso que el hecho de que sean tan repetitivos deba ser normalizado con la Vinotinto, sino todo lo contrario. Debe haber un trabajo especial para evitar que esos errores de concentración sucedan constantemente en los premundiales, y no solo los premundiales, sino los partidos trascendentales de la selección, como ha sido costumbre a lo largo de los últimos años de la Vinotinto. Pero por otra parte, yo también aplaudo el trabajo del profesor Leo González, porque tomar un interinato de solo 3 días y plasmar e ir plasmando poco a poco una idea de juego ofensiva, y que de alguna u otra manera se vean destellos de calidad y funcionamiento de ese sistema ofensivo, yo pienso que es para aplaudir, porque son contados los entrenamientos que ha tenido el profesor González con el equipo. Y a pesar de jugar condicionado el partido contra Perú y el partido contra Argentina, yo creo que lo mostrado por la Vinotinto en estos 180 minutos, incluso estando abajo en inferioridad numérica y abajo en el marcador, es para resaltar las ganas de Soteldo, las ganas del Brujo Martínez, incluso el buen momento que tuvo Ronald Hernández, porque yo realmente no esperaba mucho el lateral del Atlanta, pero sin duda alguna es una sorpresa grata, porque vimos que Alexander González no estaba en su nivel que nos tenía acostumbrado en los últimos tiempos. Entonces que Ronald Hernández diga presente con un buen nivel de juego, yo creo que eso también es para aplaudir. Y quiero hacer énfasis también en el buen nivel de Eric Ramírez, porque es un jugador que fue ninguneado por el técnico anterior, y ya ustedes saben lo mucho que yo respetaba al profesor Peseiro, pero eso también hay que criticárselo, porque Eric Ramírez es de los mejores delanteros que tiene Venezuela, y el hecho de no convocarlos para los partidos en La Paz y aquí en Caracas contra Uruguay, y tampoco llevarlo a la Copa América, yo creo que eso al menos es para verlo con lupa, porque Eric Ramírez ha demostrado, quizás en el partido contra Argentina no, porque solo jugó media hora por el tema de la expulsión, pero en este partido contra Perú, que se tuvo mayor cantidad de minutos, yo creo que mostró las condiciones necesarias que debe tener un jugador de selección nacional, que quizás no hemos visto en otros delanteros, como por nombrar algunos, Sergio Córdoba, Yonder Cádiz, entre otros delanteros que han jugado por encima del mismo Eric Ramírez. Yo creo que, a ver, no es una victoria merecida para Perú, porque el mismo Ricardo Gareca no estaba contento con el funcionamiento de su equipo. Pero el fútbol no es de merecimientos, y Perú aprovechó el regalo de Venezuela y se hizo con 3 puntos que lo separan aún más de ese último lugar, y a Venezuela lo hunden aún más en ese último lugar de la tabla. Yo creo que Venezuela, para al menos seguir teniendo aspiraciones para Qatar 2022, debía sacar al menos 4 puntos en esta triple fecha, y ya llevamos 2 partidos, o sea 6 puntos disputados, y no se lleva ningún punto. Entonces ya yo veo muy cuesta arriba el hecho de asistir a la cita mundialista de 2022. Hay buenas bases para trabajar en el ciclo de 2026, pero ya creo que es momento de olvidarnos de ese mundial de 2022. Primeramente porque seguimos cometiendo los errores que se han cometido a lo largo de los últimos años, y yo no siento que eso se pueda mejorar de un día para otro. Eso lleva un proceso, eso lleva entrenamiento, eso lleva ejercicios de concentración, y mejorarlos de un día para otro. Imagínense, el error se cometió el domingo, y esperar que, por ejemplo, un jugador como Mikel Villanueva no vuelva a cometer ese error el jueves, ya eso es impensable, porque ese error de concentración pega, y quizás pega en la confianza del jugador. Y a pesar de que, a ver, Mikel Villanueva en estos momentos está lesionado, pero del hecho de jugar el jueves, también eso puede volver a suceder, como le pasó a Vizcarrondo en sus últimos años. Vizcarrondo cometió un error hoy y al siguiente partido lo volvía a hacer. Entonces yo creo que ya eso afecta de alguna u otra manera la confianza de
del jugador y hay que ir buscando recambios. Pero no todo es malo, porque como nombré también me gustó el hecho de que Leo González fuera un poco más ofensivo. Y también me quedo con el nivel demostrado por el lateral izquierdo Oscar González, Nahuel Ferraresi. Yo creo que ahí está la base de la defensa, y que en algún momento podamos tener a Jordan Osorio de vuelta, porque es un central que se necesita mucho. No tenemos un central de sus características, y yo creo que las veces que no ha estado Jordan con la selección se ha notado muchísimo, y se ha notado sobre todo las falencias en defensa. En conclusión, 1-0 para Perú. Venezuela vuelve a dejarse 3 puntos que quizás en un partido 11 contra 11 y sin ese error de Mikel Villanueva se hubiese podido llevar fácilmente. Y también hay que agregarle que también se necesitaba tener un grupo de jugadores completos, como es el caso de Salomón Rondón, Jordan Osorio y todos esos que no pudieron estar en esta triple fecha eliminatoria. Pero yo creo que queda pasar la página, hablar del siguiente partido y, como dije, ya pensar en el ciclo 2026, ver qué cosas se pueden mejorar, quiénes van a ser las bases de la selección, y ver de qué manera se puede empezar a trabajar y pulir esos errores de concentración que tanto han atormentado a la selección a lo largo de los últimos años. El partido del próximo jueves va a ser contra Paraguay, una Paraguay que ya la enfrentamos en este premundial. Fue la segunda selección a la que enfrentamos en este proceso eliminatorio. Ya sabemos que ese fue el segundo partido del profesor José Peseiro al cargo de la Vinotinto. Un partido en el que se le criticó mucho al técnico portugués por el tema de haber planteado los partidos al revés. Fue a Barranquilla a ser ofensivo cuando debía ser defensivo, siendo su primer partido y sin ningún tipo de entrenamiento. Y luego vino acá a casa, a Mérida, a ser totalmente defensivo a un equipo en el que nombre por nombre Venezuela era mucho más en aquel momento que Paraguay. Entonces, encerrarte en tu casa, siendo la única opción la pelota parada de Otero en aquel encuentro, la única manera de buscar o hacer daño o acercarse al arco paraguayo, yo creo que las críticas a Peseiro en aquel momento eran acertadas, porque planteó mal el partido, y eso afectó y también condicionó este premundial para la selección venezolana. Pero bueno, hay que hablar también del historial entre estas dos selecciones. Históricamente hablando, desde que Venezuela hizo su debut y se fundó como una Federación Venezolana de Fútbol, siendo la última en incorporarse a la Conmebol, Venezuela y Paraguay se han enfrentado en 26 ocasiones. El registro no es alentador para la Vinotinto, como es la gran mayoría de casos cada vez que observamos a fondo los historiales entre selecciones. Venezuela ha enfrentado 26 veces a Paraguay, ha ganado 4, ha empatado 5 y ha caído derrotada en 17 ocasiones, con solamente 22 goles a favor y la estrepitosa cantidad de 47 goles recibidos. Yo creo que Paraguay es una de las selecciones que más le marca a Venezuela, y una de las que más nos ha costado en los últimos años por esa versatilidad de juego y velocidad que imponen los jugadores paraguayos, y que es bastante complicada para un sistema de juego tan lento como ha sido el de Venezuela en los últimos tiempos. Por eliminatorias, cuando Venezuela hizo su debut en la eliminatoria de 1960 en adelante, Paraguay y Venezuela se han enfrentado en 15 ocasiones. Mayormente es un número par estos números, pero ya como Venezuela y Paraguay se enfrentaron en esta eliminatoria, ya queda un partido por disputar para que sean 16, y ya por esta es la razón, es que hay 15 en estos momentos. En casa, jugando Venezuela de local, se han enfrentado en 8 ocasiones. Una victoria para Venezuela, un empate y 6 derrotas para el combinado vinotinto, con solo 5 goles a favor y 11 en contra. En cambio, fuera de casa ya la cosa es un poco más difícil, a pesar de que hasta el año 2011-2012 no se había ganado en Paraguay. Ya Venezuela suma más victorias en suelo visitante ante los guaraníes que incluso jugando en casa. Jugando afuera en el Defensores del Chaco, Venezuela suma 2 victorias, sin empates y 5 derrotas. Pese a esto, solamente ha podido anotar 3 goles y ha recibido 8. El último partido entre estas dos selecciones, como lo nombré anteriormente, fue el 14 de octubre de 2020, aquel partido de José Peseiro, de su segundo partido al mando de la selección, aquel donde fue criticado y recibió un gol por una desatención defensiva en el minuto 85 de partido. Un encuentro bastante extraño, donde a Venezuela le anularon un gol, falló un penalti en el último minuto, incluso a mí se me fue la luz en pleno partido. O sea, eso fue un partido para el olvido en todos los ámbitos que tiene la palabra. La última victoria de Venezuela ante Paraguay
fue estando al cargo Rafael Dudamel, ex seleccionador nacional. Fue el 11 de octubre de 2017. En aquel entonces se ganó en el Defensores del Chaco y Venezuela dejó fuera de la cita mundialista de Rusia 2018 a Paraguay con esta victoria en su casa. Un gol de Yangel Herrera al minuto 84 daba la victoria al combinado venezolano, que en aquel momento venía quizás con un aumento de nivel, porque se venía empatando, ganando, empatando y ganando. Y yo creo que aquel tiempo ha sido uno de los medianamente más favorables para la selección en los últimos años, después de que Chita San Vicente tomó el cargo y pasaron Dudamel, Peseiro y ahora Leo González. Yangel Herrera dejaba fuera de aquella cita mundialista a la selección paraguaya y le daba la segunda victoria en la historia de Venezuela en el Defensores del Chaco a la selección venezolana. Ambas selecciones, quizás Paraguay sí le ha ganado por resultados abultados a la selección, pero da la casualidad y tienen como característica reciente que sus partidos quedan 1-0. De hecho, llevan 3 partidos consecutivos enfrentándose y quedando 1-0 con 2 victorias para Paraguay y una sola victoria para Venezuela. Aquel partido que yo hacía referencia en el premundial de César Farías en el 11 de octubre del 2012 fue la primera victoria de Venezuela en suelo guaraní. En aquel momento un doblete de José Salomón Rondón daba la primera victoria en condición de visitante al combinado venezolano, que sin duda alguna es el mejor premundial que hemos hecho en los últimos tiempos, y que Venezuela no fue al Mundial de Brasil 2014 por errores de concentración también, como esos errores que nos han venido, que han sido un calvario, que como el ejemplo más reciente que les di, el de Mikel Villanueva. Recuerdo el error de Gabriel Sichero contra Uruguay, el error de Reni Vega contra Bolivia, y eso quizás arruinaba este tipo de participaciones tan buenas que tenía Venezuela en aquel premundial. Esos errores de concentración opacaban aquellos buenos partidos que hacía Venezuela, porque ganar en el Defensores del Chaco, con un estadio prácticamente que es una olla de presión, con la gran cantidad de gente que va al partido a apoyar a Paraguay, y en un estadio que nunca se había ganado, sacar un 2-0 no era nada fácil. Y aquella selección que a día de hoy se cuenta con una selección mucho más talentosa que la de aquel tiempo, sacó un resultado histórico que metía a Venezuela en puesto de clasificación mundialista y hacía soñar a todos los venezolanos con que por primera vez íbamos a asistir a una cita mundialista. La última derrota de Venezuela, yo creo que también es importante resaltarla. Venezuela tiene 2 salidas a Paraguay que no pierde, aquella que recordé de Yangel Herrera y la de César Farías. La última vez que Venezuela perdió fue el 10 de septiembre de 2008. Aquel partido lo ganó Paraguay 2-0. En aquel momento se enfrentaron el Tata Martino y César Farías. César Farías, que estaba recién tomando el cargo después de aquella época gloriosa del profesor y doctor Richard Páez. Esa fue la última vez que Venezuela perdió allá en Paraguay, en el Defensores del Chaco, un resultado final de 2-0. Así que, a pesar de que Venezuela no había ganado hasta el 2012 en suelo paraguayo, últimamente se le ha dado bien visitar el Defensores del Chaco porque saca resultados positivos. Veremos si son capaces de seguir aumentando esta racha en el partido del próximo jueves. Yo creo que ya, para no seguir inundándolos de datos históricos y hacer el episodio más aburrido, yo creo que voy a dar mi 11 contra la selección paraguaya, y ya voy a dejarlo hasta aquí porque las previas mayormente de mi canal son cortas y no hay que extenderlas tanto. Mi 11 contra Paraguay, sencillo: Wilker Fariñez en el arco, Ronald Hernández debe repetir como lateral derecho, Nahuel Ferraresi también indiscutible, y en caso de que Mikel Villanueva no se pueda recuperar para hacer ese central por izquierda, yo pienso que Francisco Lamantía, el defensor del Deportivo La Guaira, y que entró tanto por la lesión de Sema Velázquez como por la expulsión de Adrián Martínez, debería ser titular por encima incluso de John Chancellor, quien ha demostrado que tampoco es un central constante y con buen nivel en la selección. Entonces, para mí, a día de hoy, Francisco Lamantía le gana la partida a John Chancellor. En el lateral izquierdo, yo creo que estos 2 partidos han dejado más que claro que se acabó ese lateral izquierdo a banda cambiada. Oscar González debe ser el lateral izquierdo titular de la selección venezolana, y yo creo que de eso no queda ninguna duda. En el centro del campo, con la ausencia de Tomás Rincón ya por expulsión, que ya se informó la federación que regresó a su club en Italia para
para volver a sus trabajos con su entidad. Yo creo que el centro del campo debería estar conformado por Junior Moreno y el Brujo Martínez. Un Brujo Martínez que, como lo dije en el episodio de la Copa América, como lo dije en mi Twitter y como lo he dicho constantemente, llegó a la selección para quedarse, se ha ganado un puesto en la selección y yo estoy seguro que queda mucho Brujo Martínez para rato. Junior Moreno también me parece un jugador espectacular, que hace un trabajo silencioso, un trabajo que no mucha gente ve, pero que los que realmente apreciamos ese trabajo lo notamos, y que cuando Junior Moreno no está con la Vinotinto se nota esa falencia y ese desequilibrio en el medio del campo. Y arriba, bueno, a pesar de que Jefferson Savarino aún no ha explotado con la selección Vinotinto, no ha podido trasladar ese buen nivel que tiene en el Atlético Mineiro a la selección, yo le sigo dando mi voto de confianza a Jefferson Savarino por derecha, Jefferson Soteldo por izquierda. En el medio pondría a Rómulo Otero, a ver qué puede sacar Otero de muy buenos minutos contra Perú. Y arriba Eric Ramírez, para seguir con su buen momento y a ver si en algún momento se le abre el arco a Eric y nos puede dar 3 puntos que, a pesar de que luce muy complicado, nos pueden volver a ilusionar con ir a Qatar 2022. En caso de que Joseph Martínez se pueda recuperar de su lesión, de la amarga lesión que lo apartó del terreno contra Perú, entonces en ese caso quitaría a Otero y pondría a Joseph. Pero en caso que no, que al parecer no va a estar para la partida Joseph Martínez, yo pondría a Otero detrás del delantero jugando de 10 y Eric Ramírez el delantero cumpliendo las labores que Salomón Rondón debería estar cumpliendo y que ha cumplido a lo largo de los últimos años. Ya para cerrar, quiero dar mi opinión acerca de lo que es la Vinotinto a día de hoy, porque yo he sido uno de los que más se ha ilusionado con la selección y me he encargado de compartir mi ilusión con todos, porque yo confiaba bastante en el talento individual de cada una de los jugadores que tiene la selección, porque semana tras semana los vemos brillando con sus clubes, los vemos teniendo muy buenos partidos, pero qué difícil es trasladar ese buen momento a la selección. Yo creo que lo que más me molesta de todo esto es que cuando volveremos a tener un Joseph Martínez, cuando volveremos a tener un Jefferson Soteldo, cuando volveremos a tener un Brujo Martínez, un Cristian Cáceres, un Jordan Osorio. Me molesta el hecho de que estemos perdiendo una buena generación de jugadores por X o Y motivo, pero que al fin y al cabo estamos perdiendo procesos mundialistas. Y a mí no me sirve ese discurso de que, no, bueno, estos son las bases de la selección de 4 años. A mí no me sirve ese discurso. Las selecciones son de momentos, porque no sabemos si el día de mañana ese jugador se lesiona, pierde el nivel y no está con la selección para el proceso siguiente. Jugadores como Tomás Rincón, jugadores que ya han dado el todo por la selección, el mismo Salomón Rondón, son jugadores que no van a estar para el proceso 2026. Entonces son también jugadores pilares que se están perdiendo. Entonces, en líneas generales, me molesta el hecho de que se esté perdiendo una buena camada de jugadores y que no se esté haciendo nada por tratar de sacarle el mayor provecho a la generación más talentosa de futbolistas que ha tenido Venezuela en toda su historia. Estamos perdiendo 4 años nuevamente, se está perdiendo un ciclo mundialista nuevamente y aquí nadie hace nada. Entonces vamos a ver qué hacemos, si para 2026 nos enseriamos o vamos a seguir con el mismo discurso de que nos vemos en 2030. Queda mucho por mejorar en la selección, en todos los niveles, cada quien debe aportar un grano de arena más si se quiere ser esa Venezuela mundialista con la que hemos soñado desde que llegó el profesor Richard Páez a la selección venezolana de fútbol. Queda mucho por mejorar y yo espero de todo corazón que quizás este proceso se termine de la mejor manera y que para 2026 sea el momento de la selección venezolana de fútbol en un mundial de selecciones. Ha llegado el momento de quitarnos esa etiqueta de Cenicienta y trabajar como una selección seria que aspiramos a ser. Bueno, ya hemos llegado al final de este video. Muchas gracias por reproducirlo, muchas gracias por acompañarme nuevamente en esta charla de fútbol que tanto me gustan y que me gusta opinar con todos ustedes y que ustedes me escuchen. Y bueno, muchas gracias por la receptividad del otro video. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, suscribirse, darle like y recuerden que aquí siempre van a tener una ventana de entretenimiento e información. Recuerden que si existe alguna duda, la respuesta siempre está en el bar. Muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego.